Buenas tardes, estimados estudiantes. Quiero compartir con ustedes este segundo tutorial sobre el tema de enzimas. Ahora vamos a hablar sobre la clasificación de las enzimas, sobre lo que son las reacciones enzimáticas, los mecanismos de acción enzimática y un poco hablaremos de la cinética de Michaelis-Menten. La clasificación de las enzimas es bastante amplia. Hay 6 grandes clases de enzimas. Una de ellas es las oxidorreductasas. Este gran grupo de enzimas se caracterizan por catalizar reacciones de oxidorreducción. Además, se caracterizan por requerir de coenzimas. Un ejemplo de oxidorreductasa es la lactato deshidrogenasa, enzima que cataliza la reacción de oxidorreducción de lactato a piruvato o ya sea de piruvato a lactato, porque es una reacción reversible, es decir, que puede ir en las dos direcciones. Si analizamos esta reacción yendo de piruvato a lactato, la coenzima es el NADH+H. Si analizamos la reacción yendo de lactato a piruvato, la coenzima es el NAD, nicotinamida dinucleótido, que les presentaba en el tutorial número 1 como coenzima. La segunda clase son las transferasas. Las transferasas se caracterizan por catalizar reacciones de transferencia de grupos de átomos. Estos grupos de átomos pueden ser grupo amina, grupo carboxilo, grupo fosforilo, de un sustrato a otro. Un ejemplo de transferasa son las quinasas. Otro ejemplo son las transaminasas. Las quinasas transfieren el grupo fosfato. Las transaminasas transfieren o participan en reacciones de cesión de un grupo amina. La glucoquinasa cataliza la reacción de fosforilación de la glucosa a glucosa 6-fosfato. Recordarán que la hexoquinasa es una isoenzima de la glucoquinasa, por lo tanto cataliza esta misma reacción, pero a nivel de los tejidos extrahepáticos. A propósito, esta reacción es la primera reacción de la glucólisis, proceso metabólico que vamos a estudiar próximamente. La tercera clase son las hidrolasas. Las hidrolasas catalizan reacciones de ruptura de enlaces entre estos átomos: carbono-oxígeno, carbono-nitrógeno, carbono-azufre, oxígeno, fósforo por adición de agua. Un ejemplo de hidrolasa es la lactasa. La lactasa cataliza la reacción de hidrólisis de la lactosa por adición de agua. Al hidrolizar la lactasa a la lactosa, se obtienen estos dos productos, dos unidades monosacáridas, a la galactosa y a la glucosa, que son las unidades monosacáridas que constituyen a la lactosa. La cuarta clase son las liasas. Las liasas catalizan reacciones de ruptura de uniones carbono-carbono, carbono-azufre, carbono-nitrógeno, pero a diferencia de las hidrolasas, lo hacen no por hidrólisis. Un ejemplo de liasa es la descarboxilasa. Descarboxilasa que cataliza esta reacción en donde requiere la enzima al fosfato de piridoxal como coenzima. La quinta clase son las isomerasas. Las isomerasas catalizan reacciones de isomerización. Un ejemplo de isomerasa es la fosfoglucosa isomerasa. Esta también es una reacción de la glucólisis.
En esta reacción, la fosfoglucosa isomerasa isomeriza la glucosa 6-fosfato en fructosa 6-fosfato. Y la sexta clase son las ligasas, también llamadas sintetasas. Las sintetasas catalizan la formación de enlaces entre estos átomos, carbono y oxígeno, azufre, sodio u otros átomos, utilizando en general ATP. Un ejemplo de ligasa o sintetasa es la glutamina sintetasa. La glutamina sintetasa cataliza esta reacción bioquímica que vamos a estudiar más adelante. Ahora hablemos un poco sobre las reacciones enzimáticas. Sobre esto ya hablamos en el tutorial número 1, pero quiero volver a destacar cómo suelen acontecer estas. Aquí tenemos una reacción enzimática esquemática, en donde al reaccionar la enzima con su sustrato, se forma el complejo enzima-sustrato. Una vez que el complejo enzima-sustrato se disocia, se libera el producto y la enzima sale inalterada. Aquí lo podemos apreciar mejor. Aquí tenemos el sitio activo, que es el lugar en donde el sustrato toma posición. Se forma el complejo enzima-sustrato. En el transcurso del tiempo, el complejo enzima-sustrato se disocia, obteniendo a la enzima inalterada y el producto o los productos de la reacción. Es importante reconocer cómo está constituido el sitio activo o centro catalítico de la enzima. Por lo tanto, comparto con ustedes esta idea. El sitio activo catalítico es el lugar de la enzima donde se fija el sustrato. Es la entidad física relativamente pequeña. Posee una conformación tridimensional altamente específica, en el cual las cadenas laterales de los aminoácidos aportan grupos funcionales esenciales. Esos grupos funcionales esenciales en el sitio activo centro catalítico son los que van a favorecer esa interacción entre el sustrato y el sitio activo, lo que a la vez favorecerá la conversión del sustrato en producto. Existen dos mecanismos de acción enzimática. Uno es conocido como el modelo de la llave y la cerradura, o la llave y el candado. Este modelo fue presentado por Fischer. Es un modelo rígido. Modelo rígido, ¿por qué razón? Porque el sustrato debe de tener la misma forma y tamaño que el sitio activo para que se pueda llevar a cabo la reacción bioquímica. Si el sustrato no tiene la forma o tamaño del sitio activo, la reacción bioquímica no acontecería, es decir, el sustrato no se convertiría en producto según este modelo. No obstante, el modelo que tiene mayor aceptación es este modelo, el modelo de Koshland, el modelo del sitio inducido. Este modelo es flexible. En este modelo no necesariamente el sustrato debe de tener la forma y tamaño del sitio activo. Según este modelo, el sustrato al interactuar con el sitio activo, este favorece un cambio conformacional en el sitio activo. Dicho de otra manera, acoplándose el sitio activo a la forma y tamaño del sustrato. La reacción bioquímica, por lo tanto, se mirará favorecida. Ahora voy a hablarles un poco sobre lo que es la cinética enzimática de Michaelis y Menten. Cuando hablamos de cinética enzimática nos referimos a las velocidades, a diferentes velocidades que pueden ocurrir en una reacción bioquímica. Utilicemos nuevamente esta reacción esquemática. Acá en esta reacción podemos apreciar que una vez que interactúa el sustrato con la enzima y se forma el complejo enzima-sustrato, ahí se presenta una primera velocidad.
Acá en la reacción la podemos observar como K1. ¿Qué es K? Es la constante de velocidad 1. Si la reacción no se ve favorecida en sentido directo y el complejo enzima-sustrato se revierte a la formación de sustrato y enzima, hablamos de una constante de velocidad 2. No obstante, si el complejo enzima-sustrato continúa su curso a la formación del producto, disociándose el complejo enzima-sustrato en producto más enzima, se presenta la constante de velocidad 3. Estas constantes de velocidad determinarán algo que un poquito más adelante nos referiremos como Km, constante Michaelis y Menten. Para muchas enzimas, la velocidad de catálisis o formación del producto varía con la concentración del sustrato. Cuando la concentración de sustrato es pequeña, la velocidad es casi proporcional a la concentración de sustrato. ¿Qué significa esto? Que a medida que incrementa la concentración de sustrato, en esa misma medida va a incrementar la velocidad de la reacción. Sin embargo, cuando la concentración de sustrato es elevada, la velocidad es prácticamente independiente de la concentración de sustrato. ¿Qué significa eso? Que a concentraciones elevadas, la velocidad de la reacción no va a ser ya tan dependiente de la concentración de sustrato. La velocidad de la reacción podrá volverse constante. Eso nos indica que la enzima se habrá saturado con su sustrato. Acá tenemos las dos ecuaciones que nos presenta la cinética enzimática. Una es la ecuación de Michaelis-Menten y otra es la ecuación de constante Michaelis-Menten. En la ecuación de Michaelis-Menten podemos apreciar que hay tres elementos fundamentales en esta ecuación: la velocidad máxima, la concentración de sustrato y la constante Michaelis-Menten. ¿Qué significa? Según esta ecuación, que la velocidad es igual a la velocidad máxima por la concentración de sustrato sobre la concentración de sustrato más la constante de Michaelis-Menten. Mientras que la constante de Michaelis-Menten, como ya les hacía referencia, está fundamentada en las constantes de velocidad. La constante Michaelis-Menten es igual a K2 más K3 sobre K1. En referencia al valor de Km. El valor de Km para una enzima depende de cada sustrato y de condiciones ambientales, tales como la temperatura y la fuerza iónica. Dicho de otra manera, ¿qué es Km? Es la concentración de sustrato a la cual la velocidad de la reacción se hace la mitad de su valor máximo. O Km es igual a la concentración de sustrato necesario para que se lleve a cabo la reacción bioquímica. Es la concentración de sustrato óptima para que se lleve a cabo la reacción bioquímica. Km es inversamente proporcional a la afinidad de la enzima por su sustrato. ¿Qué significa esto? Que a mayor Km, menor afinidad de la enzima por su sustrato. A menor Km, mayor afinidad de la enzima por su sustrato. Y por último, quiero presentarles este gráfico sobre la cinética micheliana. La representación gráfica de la ecuación de Michaelis-Menten, es decir, la velocidad de la reacción frente a S, es una hipérbole. La velocidad máxima corresponde al valor máximo al que tiene la curva experimental y la Km corresponde a la concentración de sustrato a la cual la velocidad de la reacción es la mitad de la velocidad máxima. Y lo podemos apreciar que a medida que incrementa la concentración de sustrato, en esa medida incrementa la velocidad de la reacción. Cuando la concentración de sustrato ha incrementado altamente, la velocidad de la reacción se vuelve constante.
Es decir, es ahí donde decimos que la enzima se ha saturado con su sustrato. Acá en este gráfico también podemos apreciar el valor de Km. ¿Qué es Km? Es concentración de sustrato necesario para que se lleve a cabo la reacción bioquímica. ¿Cuándo se alcanza? Cuando se ha alcanzado la mitad de la velocidad máxima. Bien, estimados alumnos, espero que sea de igual manera útil este segundo video tutorial. Que tengan muy buenas tardes.